y embarazo. Ya de por sí el viernes habíamos iniciado o avanzado un poco acerca de este tema. Regularmente la colposcopía durante el embarazo es un tema que preocupa a todo ginecólogo porque muchas veces cuando las pacientes llegan con lesiones a nuestra consulta, uno sopesa mucho el hecho del manejo que debe de darle. Como sabemos, está dentro de las guías de incluso el carnet prenatal. Si ustedes se fijan en un acápite a mano izquierda, menciona lo que es la citología, el Papá Nicolau. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando esa citología llega con un resultado que es el que no esperamos, entonces muchas veces nosotros como que pensamos, caramba, ¿y qué hago ahora? Bueno, pues para eso también existe una guía. Eh, no sé cuántas personas estuvieron presentes en la clase pasada, pero hablamos un poquito de la anatomía del cervix. Mencionábamos que el cervix, por ejemplo, que es el órgano que estamos, o la parte del útero que estamos estudiando hoy, donde se origina esta lesión, va a comprender, va a tener una capa o una porción, que es lo que más nos llama la atención, que es la zona escamocolumnar y consigo la zona de transformación, que es el área donde mayormente vamos a encontrar las afecciones producidas por el virus del papiloma humano. Quiero hacer una acotación pequeña aquí en esta parte, y es que, por ejemplo, la parte del endocervix, esta que está acá, es una parte sensiblemente hormonal. Doctor, disculpe. Ajá. No nos está compartiendo la pantalla. No. No, no estamos Bueno, viendo. asísteme, por favor. En el medio, en el botoncito verde que dice Share Screen o compartir pantalla. Esperamos un segundito. Ok. Segundito. Uh-huh. Acá. Ahora sí. Deme un segundo. Ahora sí. Ok. Gracias, Marre. Siempre, doctor. Bien, entonces me iba diciendo que, por ejemplo, la parte del endocervix, que es esta que tenemos acá, es un área hormonosensible, es una zona sensible y que va a estar expuesta, o sea, desde el punto de vista cualquier situación que vaya a favor o en contra de esta área en sí, va a permitir que esta área se protruya o se introduzca. Por eso vamos a ver que, por ejemplo, en las niñas, la zona de transformación o la zona escamocolumnar se encuentra hacia el endocervix y por eso las pacientes que toman anticonceptivos, las embarazadas y demás, van a tener una protrusión de esta zona hacia el exterior. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, hoy que vamos a estar hablando del embarazo, que es un periodo donde hay una alta carga hormonal, esta zona escamocolumnar o la zona de transformación va a tener una protrusión hacia el exocervix, un ectropio, o sea, sale completamente. Y muchas veces hay pacientes que con el embarazo muchas veces vienen a nuestras consultas y se quejan de manchados, se quejan de que presentan a veces el sonografista te reporta múltiples quistes y no es más que el proceso del embarazo que de por sí predispone a la aparición de este fenómeno. Entonces, mencionábamos que el cervix está cubierto por dos tipos de epitelio, el exocervix, un epitelio plano estratificado no queratinizado, y el endocervix con un epitelio cilíndrico simple. Hablábamos de las capas, solo lo voy a
a presentar porque se desglosó en la clase pasada. Hablamos de la zona de la unión escamocolumnar, que es el punto en el que se entrecruzan o que se unen ambos epitelios, el cilíndrico como el plano estratificado. Explicábamos aquí lo que era la zona escamocolumnar y la zona de transformación. Y aquí dábamos una línea esquemática de lo que es la zona escamocolumnar como tal, la zona de transformación, que es una zona altamente metaplásica, que regularmente sufre cambios dependiendo del estímulo al que se someta. Y acá tenemos el epitelio cilíndrico simple, que es quien tapiza el canal endocélico. Entonces, vamos a entrar en materia en el tema, lo que nos concierne en el día de hoy. Hablamos de una mujer embarazada que nos debuta con una lesión a nivel del cervix. Vamos a comenzar con una lesión de bajo grado. Si la lesión es de bajo grado, tenemos una citología. Hicimos una citología a la paciente y la paciente viene con un ascus, con un NIC1 o cualquier entidad o la historia, porque muchas veces vienen, ellas refieren la historia, mire, yo antes de embarazarme, yo tenía tal cosa. Entonces usted tiene dos caminos con esa paciente. Usted puede realizar una colposcopía, la colposcopía para tener la relación citohistológica. Una colposcopía es el método preferido. Y usted, en esa paciente, si la paciente cuando usted le realiza la colposcopía y usted confirma el diagnóstico, tiene una lesión de bajo grado, eso no es algo que en el momento del embarazo amerite una intervención inmediata. Siempre recuerden que toda paciente debe ser tipificada, porque siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el ente o el agente agresor, o sea, cuál es el virus que tenemos. No es lo mismo una cepa 6 que una cepa 16, no es lo mismo una cepa 11 que una cepa 18. Entonces, en esa paciente usted hace una colposcopía. ¿Cómo? Vamos a explicar más adelante porque en el embarazo hay cambios y hay que tomar en cuenta cómo se va a realizar. Si la paciente, cuando usted le hace la colposcopía, reporta la misma lesión, seguimiento. La paciente automáticamente, no es nada de esto, usted le hace una evaluación postparto. ¿Cuándo? 6 semanas postparto. Está descrito por la guía, que es lo correcto usted evaluar. Mencionábamos en la clase anterior que si la paciente, por ejemplo, presenta, o sea, se somete a una labor de parto, eso va a favor de ella. ¿Por qué? Porque durante el proceso de la labor de parto ocurren cambios, ese cervix dilata, descama células, y recuerden que la lesión que nosotros estamos manejando la tenemos a nivel de epitelio. Entonces, muchas de esas lesiones que se encuentran a nivel del epitelio se descaman, se desgarran, se pierden. Entonces, fácilmente cuando usted vuelve a ver la paciente, usted tiene que comenzar por una citología. Le hace una citología una colposcopía, cualquiera de los dos. Por ejemplo, usted puede hacer una citología en base líquida o puede hacer una colposcopía porque usted tiene el precedente de un papá Nicolau. Entonces usted le hace a esa paciente ese estudio y no se sorprenda si cuando usted se lo realice no encuentre ningún hallazgo. Todo producto de la decamación. Ahora bien, si la paciente entonces presenta una lesión de alto grado, un NIC2, NIC3, o hasta un CA invasor, un CA de cervix, entonces esa paciente lo más que usted puede realizarle es la biopsia. Se le hace la biopsia, se queda con el diagnóstico. En el caso de que la paciente presente una lesión de alto grado, grado 2-3, la paciente se evalúa posteriormente al desembarazo. Si la paciente presenta un cáncer a nivel del cervix, entonces esa paciente regularmente, ustedes saben que tenemos situaciones constitucionales aquí en el país que impiden que usted pueda realizar cualquier tipo de maniobra que pueda ser proabortiva. Entonces esa paciente usted la deja hasta las 34 semanas y a las 34 semanas usted puede inducir o, dependiendo de la condición, si la lesión permanece igual o no ha avanzado, 37 semanas. No es algo, o sea, no está contraindicado de que usted pueda ser conservador con esa paciente. Lo que sí debe tener siempre, en el caso de una lesión de alto grado, es la biopsia, para saber frente a qué en el momento usted se encuentra, qué usted está tratando.
Entonces, ya básicamente las indicaciones para colposcopía regularmente ya se han discutido acá, pero quiero hacer un pequeño hincapié en que la paciente embarazada regularmente van a presentar mayormente estos dos tipos de sintomatología. Un sangrado poscoital, muchas veces ellas refieren que después que tienen relaciones presentan sangrado, o la paciente refiere que presenta un flujo acuoso, a veces sanguinolento, en agua de lavar carne, que nos llama la atención. Entonces, de por sí, la colposcopía es un estudio que debe dar respuesta a la inquietud dada por un papá Nicole, por una citología o muchas veces por un estudio previo. Contraindicaciones como tal, per se, no existen porque muchas veces la colposcopía va a evaluar condiciones adversas. Una paciente que tiene un manchado, a veces una mancha, o sea, un sangrado postcoital, se le debe hacer la colposcopía. Al momento de usted hacerle la colposcopía, puede que la paciente presente un manchado. Bueno, pues usted limpia el área y procede y hace su colposcopía. Una paciente está embarazada, sabe que tiene que ir con cuidado porque está embarazada. Igualmente, una paciente posmenopáusica amerita cuidado porque la paciente posmenopáusica, tiene una atrofia. Entonces, la paciente que es posmenopáusica debe suministrársele un esquema a base de estrógenos, siempre y cuando esto no vaya en detrimento de una condición de salud previa. Se debe estrogenizar la paciente para no tener una biopsia que sea confiable, que valga la pena. Entonces, vamos a mencionar pinceladas de los pasos o de cómo se debe realizar una colposcopía. Regularmente, ya obviamente la paciente llega a la consulta, se coloca en posición ginecológica, su protocolo de aseo, como es de costumbre, y vamos a colocar el espéculo para hacer la visualización del cervix. Muchas veces nosotros colocamos el espéculo y nos vamos al cervix, pero la colposcopía, aunque nosotros estamos visualizando cervix, debe iniciar desde el área vulvar. ¿Por qué? Porque si la paciente está frente a usted y usted está viendo que a nivel de labios menores, esa paciente presenta una lesión hiperpigmentada o una área de despigmentación, eso debe llamarle la atención. Recuerden que estamos pesquisando, o sea, estamos confirmando una situación que mucho o poco es atribuida al virus del papiloma humano. Las lesiones del virus del papiloma humano son multifocales. Y a veces hay pacientes que de simple presentación, ya cuando usted la ve, usted le encontró un condiloma a nivel vulvar. Ya esa es una paciente que aunque usted le ve el condiloma, usted no ve, no, eso se pasa. No, ya usted tiene una sospecha, usted dice, bueno, probablemente sea una cepa 6. Es multifocal, tú puedes tener 6, 11, 16, 18 en una sola paciente. Entonces, desde lo que es la vulvoscopia, desde la parte externa, desde la vulva, debe comenzar el examen de lo que es una colposcopía. Se debe inspeccionar las paredes vaginales, laterales, anterior, posterior, y sobre todo se debe tomar en cuenta si hay si hay enduraciones, nodulaciones, si hay lesiones a veces que son lesiones que son hiperpigmentadas o lesiones que son sangrantes o no. Todo eso va a ser de importancia. Y pacientes que, por ejemplo, usted le va a hacer una evaluación y desde que se sientan en la camilla, usted le ve que a nivel inguinal presentan ganglios linfáticos aumentados, y ya usted dice, oye, cuidado si esto es un CA de vulva. O sea, es la orientación. Entonces, ya a nivel de cervix, regularmente, esta es la imagen que vamos a tener acá. A veces en el cervix hay secreciones, hay moco, que impide que esta zona se vea normalmente. Entonces, esto se debe limpiar, no es frotarla, no es lacerarla, solamente se retira la secreción. Usted puede utilizar una gasa, ¿verdad? Y retira un poco las secreciones, como decía, y todo lo demás, para obtener una visualización del área de estudio. Luego
que usted ha hecho esto con un poquito de solución salina, hay algo importante que se debe de hacer. Mire, el colposcopio tiene algo que se llama el filtro verde. El filtro verde debe aplicarse en ese momento. Eso es controversial, eso depende, pero tiene su razón. Usted debe aplicar el filtro verde. ¿Por qué? Porque hay vasos a nivel del cuello que son inflamatorios, transitorios, que son dados en el momento por un proceso hasta, se puede decir, infeccioso. Cuando usted aplica el filtro verde, usted va a notar esos vasos que están ahí, esa microvasculatura. Después que usted capta en su mente, que usted ve esos vasos inflamatorios en el cuello, viene, fija la imagen, retira el filtro verde, aplica el ácido acético. Cuando usted aplica el ácido acético, vienen los cambios a nivel del cervix inmediatamente. Cuando usted lo aplica 3, 5 minutos, 6 minutos, usted va a comenzar inmediatamente a evidenciar cambios morfológicos en el cervix, producto de la deshidratación y la coagulación de la proteína y la aparición de las lesiones acetoblancas. Esas son las cosas que ocurren, pero hay algo muy interesante cuando ustedes aplican el ácido acético. ¿Recuerdan los vasos inflamatorios que yo le mencionaba hace un ratito? Cuando ustedes retiran el ácido acético y ustedes aplican el filtro verde, los vasos que eran inflamatorios, que se encontraban a nivel del cervix, desaparecen. Entonces, ahí usted puede afianzar más que el patrón vascular que usted vea después de la aplicación del ácido acético corresponde a una probable lesión por el virus del papiloma. Es para que cuando usted diga, mira, hay vasos, ya, eso, esa paciente, no. Usted le aplica. Cuando usted le aplica el ácido, esos vasos que son inflamatorios normalmente suelen desaparecer. Entonces, es importante que esto lo tengamos presente porque hay veces, se lo digo porque es error frecuente, que las personas desde que ven el cervix aplican el filtro verde, ¿verdad? Lo aplican y ya, esta paciente tiene vasos atípicos. No se puede hablar de eso hasta la aplicación del ácido acético posteriormente. Bien, entonces ahí es que aparecen los patrones vasculares que son anómalos, mosaicismo, punteado y todo lo demás. Ácido acético es la solución idónea porque su periodo de manifestaciones es corto, es rápido, es práctico y es barato. Y permite una mejor delimitación de la lesión. Entonces, luego que ya usted tiene lesiones, ¿verdad? Esas lesiones que usted tiene a nivel del cuello, usted tiene que tipificarla, usted tiene que establecer dónde están esas lesiones. Y a cada lesión de esas, usted tiene que ponerle un nombre, porque lo que hablamos de que las lesiones son multifocales. Entonces, ya luego que usted ha delimitado, ha establecido, que ha colocado una impresión colposcópica, por lo que vamos a ver más adelante, entonces existe lo que se llama el test de Chile, o la prueba de Lugol, que la prueba de Lugol regularmente se utiliza para delimitar dónde están esas lesiones. Miren cómo se puede apreciar acá. Por ejemplo, la interpretación de la prueba del test de Chile es cruzada. Por ejemplo, si usted tiñe totalmente el cervix y el cervix se queda de este color, ¿verdad? De este color así, negro, completamente, las células no van a captar, se quedan así, o sea, se queda totalmente así. Entonces usted dice, bueno, mi prueba fue positiva porque yo pinté todo, pero es negativa para malignidad porque no encontré. Entonces, si entonces ocurre lo contrario, usted pinta, ¿verdad? Y el cervix usted ve que está así, usted dice, bueno, la prueba fue negativa porque no pintó, pero es positiva para malignidad porque tengo esto aquí. Entonces, ¿qué permite? Esto permite delimitar. Por ejemplo, una paciente que ustedes le van a realizar un cono, un ejemplo, esta es una técnica que es buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya ustedes están delimitando el área donde ustedes tienen el problema. Entonces, cuando usted va a hacer el cono regularmente, entonces usted trata de extirpar la lesión por completo. Entonces, siempre que ustedes vayan a tomar una colposcopía,
tienen que decirle al patólogo de dónde ustedes la tomaron, porque entonces el patólogo se vuelve loco. Si hay personas que dicen, voy a hacer una colposcopía y pellizcan, y le meten todo eso en un frasco al patólogo. Cuando eso le llega al patólogo, ya él simplemente se limita a decir lo que encontró, pero no te puede tipificar. Tú no sabes de por sí dónde está la lesión. Entonces, siempre mire lo que estábamos hablando acá, la delimitación de los márgenes. En la lesión eso es importante porque de eso va a depender mucho el tratamiento. Entonces, toda colposcopía comprende un raspado endocervical. Eso es en pacientes no embarazadas. Si la paciente está embarazada y tiene una eversión, un ectropium, ¿verdad? Donde usted puede delimitar la zona escamocolumnar o la zona de transformación, distintamente, ¿verdad? Entonces, esa paciente, usted con delicadeza puede intentar, ¿verdad? Suavemente tomar, pero no es lo que se recomienda. Lo que se recomienda en la mujer embarazada es que usted simplemente tome una biopsia en sacabocado con una pinza y ese endocervix usted no lo toque. Bien, eso es algo muy subjetivo del momento y de lo que usted esté manejando con la paciente. Entonces, diferentes pinzas, por ejemplo, ¿verdad? Que se pueden utilizar para tomar la muestra y recordar que no solamente se trata de tomar la muestra. Entonces, cuando usted termine de que usted tome su muestra, de lo que usted vio, es usted que está evaluando al paciente, ¿verdad? Y usted tiene que elaborar un criterio. Porque, por ejemplo, si usted fuera a llamar a alguien, usted, mira, yo veo una paciente con una lesión, a mí me parece un nictal, ¿verdad? Existe lo que se llama la impresión colposcópica, es lo que usted cree que usted tiene, lo que usted ve, lo que usted piensa en base a la característica que se la da el índice colposcópico. Entonces, esa paciente que usted evaluó, que usted entiende, ¿verdad? De acuerdo a esto, lo pueden buscar en las redes, el índice colposcópico para usted darle una puntuación atendiendo a lo que usted considera. Entonces, eso elabora en usted como examinador un concepto de lo que usted cree. Entonces, ¿qué es lo que usted va a tener? Que esa impresión colposcópica usted luego le va a dar fuerza con el resultado histopatológico que le va a llegar. Entonces, ¿por qué hacer un tamizaje de cáncer cervical en el embarazo? Bueno, aquí tenemos algunas razones. Prevalencia de la citología normal en el embarazo de un 3 a un 6%. ¿Qué estábamos hablando ahora mismo? Que a nivel del endocervix va a ocurrir una protrusión, un ectropium, el endocervix sale completamente. Entonces, esa paciente que presenta, ustedes saben que las condiciones de la vagina, de por sí, el pH va a generar cambios a nivel de ese epitelio que queda indefenso expuesto, que va a crear una zona de metaplasia. ¿Y qué se traduce la metaplasia en citología? Bueno, te va a reportar cosas que muchas veces pueden ser anómalas. Entonces, regularmente las citologías en las embarazadas tienen una probabilidad de un 3 a un 6%, cuidado, yo diría que hasta más, de presentar alteraciones. Entonces, no podemos dejar de lado lo que es el cáncer cervical en el embarazo. Ustedes saben que estamos en un país que lamentablemente el papá Nicolau o la citología es algo que las pacientes muchas veces no tienen acceso. Hay pacientes aquí en zonas de nuestro país que no saben qué es eso y no llegan porque hay una centro de unidad de atención primaria, y en esa UNA no hace. Por ejemplo, donde yo hice pasantía no había, y ahí nadie se hacía eso. Entonces, luego fue que se llevó un programa, que se tomaba un día, que se hacía el papá Nicolau, y cuando el resultado llegaba ya le tocaba el otro. Pero esa es la realidad de lo que ocurre. Entonces, es importante para tomar en cuenta que pacientes embarazadas pueden debutar con un cáncer. Entonces, esta es otra muy frecuente. Miren, eso yo lo veía en la Altagracia. Pacientes que estaban en tratamiento ¿verdad? Vienen y se embarazan. O quizás una situación de salud, cuando tú vas a hacer el tratamiento. Entonces, es una causa importante. Aquí hay un detalle que dice que en las primeras etapas de la lesión, o sea, usualmente aparecen, o sea, vamos a tener las alteraciones porque hacemos el papá Nicolau temprano y detectamos muchas veces las alteraciones en la etapa inicial. Eso es bueno porque a veces eso nos da el margen, por lo menos, de uno de saber
¿Qué es lo que estamos tratando? Aunque aquí dice que el embarazo no acelera el curso de la enfermedad, en pacientes que ya tienen lesiones de alto grado establecidas, sí ocurre, se ha evidenciado que existe una progresión, es decir, o sea, puede aumentar o puede exacerbar el cuadro de agresividad de la lesión. Por eso son pacientes que normalmente deben estar monitorizados. Entonces, en cuanto a la colposcopía en el embarazo, son muy sensibles, se apuesta a, que, a un alto porcentaje de éxito y las complicaciones en manos expertas de gente que sabe lo que está haciendo son escasas. En cuanto a una lesión de alto grado, es muy certero porque el cervix es como el pavo real. En el embarazo se expresa en toda su totalidad y la posibilidad de que usted pueda obtener una muestra es buena. Dice la guía española, lo quise mencionar, que a un porcentaje de estas pacientes, 4% biopsia de colon, opción de cura. Fíjese que si el embarazo es temprano, es pequeño, es un embarazo, es una paciente que le llega a usted y recientemente usted encuentra la lesión, usted pudiera, o sea, ellos lo mencionan, pero particular en la práctica, lo que se recomienda, lo menciono para que si ustedes lo lean no se sorprendan, pero lo que se recomienda es que usted haga una biopsia. Recuerden la diapositiva que le puse del protocolo de manejo, la biopsia. Después que usted tenga la biopsia, si es de bajo grado, 4 a 6 semanas después. Si es de alto grado, quédese con su diagnóstico ahí, dependiendo lo que sea, o 34 semanas o después del embarazo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay uno de los cambios que normalmente se van a producir durante el embarazo. Hay un aumento del, ustedes lo saben, que aumenta de tamaño. Hay un aumento, una hiperplasia de los tejidos. Hay algo que llama la atención, que se lo voy a mostrar más adelante, que es la desigualización del estroma a nivel, por ejemplo, el endocérvix, el endometrio. Ustedes saben que por efecto hormonal se desigualiza. Entonces, ese tejido se torna como si fuera una vesícula. Ustedes, estoy hablando con ginecólogo para que me entiendan. Miren, cuando ustedes están en una cesárea, un ejemplo, o en peritorio, esa acumulación, cuando a veces uno le da un vasito que se forma ese pequeño hematoma, esa lesión vascular, violácea, eso es lo que ocurre a nivel del cervix en la embarazada. Entonces, cuando usted lo ve, por ejemplo, una paciente que usted la está viendo en su consulta, usted ve eso y dice, oh, ¿qué es esto? ¿Es un celo? No. Es una desigualización estromal, que es un cambio fisiológico que normalmente ocurre en la mujer embarazada. La cianosis, reblandecimiento, eso es normal. Hay un aumento de la vascularidad y edema a nivel del cervix. Entonces, la eversión, lo que mencionábamos, que estaba a nivel del cervix, que ustedes saben que es producida por lo que son los estrógenos. Y esto, que es algo que lo vamos a ver mucho, que es la metaplasia escamosa. Miren, yo quiero hacer pararme un segundito aquí. La metaplasia escamosa de por sí, como bien sabemos, es un mecanismo de respuesta del organismo frente a algo, un agente agresor. A veces, no es el caso quizás allá, pero ocurre que a nivel de consulta privada y demás, a ti te mandan muchos reportes de metaplasia escamosa, muchos reportes, metaplasia escamosa. Pero a nadie se le ocurre la brillante idea de ponerle el apellido. Una metaplasia escamosa madura es un cambio celular, si se puede decir, natural o fisiológico frente a un agente, ¿verdad? Transitorio, es lo que quiero decir. Ahora bien, cuando usted le habla metaplasia escamosa inmadura, entonces usted debe estar asociándolo probablemente a una lesión de HPV. ¿Por qué? Porque se lo digo porque de ahora en adelante muchos de ustedes al ejercicio funcional y van a ver esto. Entonces, ustedes van a ver muchas pacientes que, tiene una metaplasia, colon. Señores, pasa, sí, le hacen colon. Una metaplasia agresivísima, o sea, son agresivos. Entonces, regularmente eso es un cambio transitorio que normalmente desaparece. Entonces,
aquí tenemos otro de los cambios, que vamos a ver un aumento de las papilas endocervicales, lo que puede darnos el aspecto muchas veces de que estamos frente a múltiples lesiones acetoblancas, pero son aumento glandular que hace que uno lo piense. Entonces, esto ustedes ya lo tienen, o sea, lo saben, que no es más lo que hablábamos, la zona de transformación. Esta parte sufre una metaplasia del tejido y ese epitelio glandular es cubierto por epitelio plano estratificado. Entonces, toda esa secreción queda debajo de esa capa formando quiste de Navier. Esto es muy frecuente ver. Hay un aumento de la mucosidad y esto es importante destacarlo. Miren, a veces el cervix se vierte de una manera tal que es completamente endocervix y tú no tienes endocervix. Entonces, ya de por sí, una colposcopía donde tú no estás viendo la zona escamocolunar, uno dice, oye, esto no es bueno. Entonces, eso son cosas que normalmente pueden visualizarse en una paciente y no necesariamente quiere decir que algo esté anormal. Entonces, algunos de los cambios que van a ocurrir en la vagina, porque estamos hablando de colposcopía, ¿verdad? Ustedes saben que la mujer tiene un aumento en la producción de estrógeno y progesterona, y la progesterona que va a producir una relajación de la musculatura lisa. Entonces, la vagina está flácida, las paredes vaginales están flácidas, o sea, regularmente hay cambios. Entonces, eso que conlleva a que sea más difícil para uno el momento del examen. Entonces, miren esto que me pareció interesante y quiero compartirlo con ustedes. Nosotros allá, ustedes saben, muchas veces tuvimos que ingeniarnos para poder hacer. Por ejemplo, estos son retractores de pared lateral para una colposcopía, pero a veces no hay. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Utilizábamos un espéculo, un preservativo, ¿verdad? Lo cortábamos, lo colocábamos, lo abríamos y las paredes laterales quedaban detrás de las paredes del preservativo y así nosotros podíamos tener una visualización mejor del canal cervical. Entonces, en el examen colposcópico, perdón, el objetivo obviamente es detectar si hay alguna lesión de alto grado, se debe tomar la biopsia, ya lo hemos mencionado, y debe ser siempre realizado por manos de un colposcopista experto o con experiencia. Por ejemplo, a veces ustedes están la colposcopía es muy práctica, es muy de tocar, de ver. Por ejemplo, cuando uno comienza a hacer colposcopía, que a uno le dicen, fulano, ven a ver, y usted mira y usted ve esos rosados, y le están diciendo, mira, hay una imagen acetoblanca que está a las 2, tú la ves, mira los bordes, y usted la mira y usted dice, ¿dónde que está? Yo no la veo, pero está bien. O sea, lo que ocurre es que es un ejercicio que se realiza o se fortalece con la práctica. Entonces, regularmente hay cosas que deben hacer las manos que ya tengan experiencia, y más cuando estamos hablando de una colposcopía en embarazo. Entonces, ya esto lo hemos mencionado a grosso modo. La visualización adecuada es obligatoria, ¿verdad? La colocación correcta del instrumental, que es una paciente que está embarazada, no sé, que de por sí es incómodo para ella. Entonces hay que tratar de evitar la mucha manipulación, porque la paciente sangra fácil y le molesta fácil. Y recordar siempre los demás protocolos que se toman en cuenta. Entonces, ¿qué permite el embarazo? Esto que está acá, lo que estábamos hablando. Metaplasia escamosa, extendida, porque hay una protrusión del endocervix, las lesiones, regularmente hay una hiperplasia de células endocervicales y las lesiones mosaicos y punteados pueden verse con más facilidad. Siempre hay que tomar en cuenta que en la embarazada debemos tratar de ser más cuidadosos y ser más cuidadosos a la hora de diagnosticar, porque estamos viendo un cervix en condiciones que son, no se puede decir normales, pero tampoco anormal, porque el embarazo es un estado fisiológico. Entonces, quise traer algunas imágenes, ¿verdad? De imágenes colposcópicas en embarazadas. Entonces, miren esto. Esto sí yo lo quiero compartir con ustedes, porque muchas veces recibimos llamados por parte de departamentos en la institución donde me he formado, por este tipo de cosas. La desigualización estromal que ocurre. Eso es algo que es muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver?
una nodularidad, ¿verdad? Nódulo a veces. Y ese nódulo adquiere un aspecto violáceo, gris, que como si fuera un hematoma. Entonces, regularmente se ve así. Me dio trabajo encontrarla la imagen, pero sí, mire, se ve así. Entonces, a veces cuando usted ve esa lesión, usted se preocupa y dice, no, esta paciente tiene algo ahí, pero no es más que el tejido endocervical que por efecto hormonal adquiere esta característica. Mírenlo acá, nueva vez, miren esto, ¿verdad? Miren, eso es un problema biopsiarlo, porque es, como ustedes verán, es muy vascular, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a tomar algún tipo de biopsia, porque es algo que se vea normal, estamos hablando de desigualización estromal, pero a veces puede ocurrir cualquier cosa. Hay que tratar, cuando se va a tomar una biopsia, no tomar biopsias en puntos así, como estoy señalando, porque son, y, o sea, tienen una hipervascularización, y es posible que después que usted le dé a eso, haya que llamar a un médico, como dice la gente. Entonces, hay que tratar siempre de buscar zonas periféricas que sean zonas que no se vean tan hipervascularizadas. Entonces, antes de tomar la biopsia, ¿verdad? Debemos tener siempre medicina, hay que estar preparado para la eventualidad. Usted no puede ir a hacerle una colposcopía a la paciente y no pensar cómo usted va a parar el sangrado si comienza. Entonces, la solución Moncel, que es un ácido férrico concentrado, es quelante, o sea, cauteriza. Tiene que tener eso ahí, porque ante cualquier situación que usted esté tomando una muestra, imagínese la que acabamos de mencionar, la paciente comienza a sangrar, usted automáticamente toma una torunda, impregna y coloca 3 a 5 segundos y retira. O sea, hasta que cauterice. Tienen que tomar en cuenta que no la pueden dejar fija, la solución de Moncel, porque también quema. Bien. Entonces, en el embarazo, mil y una vez, lo mismo que comentábamos anteriormente, evitar el legrado endocervical. Porque ustedes saben el efecto que puede tener eso en una gestación, en Dios libre, usted entra introduciendo una legra por ahí, cause un daño, una ruptura de membrana, lo que sea, induzca un aborto, entonces ya las cosas son peor, porque estábamos tratando de pesquisar un diagnóstico y terminamos arruinándolo. Entonces limítese a su biopsia externa, su colposcopía. Entonces, miren acá cómo es la solución de Moncel en ese hisopo, como se ve, ¿verdad? Se aplica, se deja por par de segundos y luego se retira. Entonces, una paciente con un HPV, células escamosas atípicas, de significado indeterminado, un asco, lesión de bajo grado en el embarazo, nos llegó. ¿Qué se le puede hacer a esa paciente? Dos cosas. Perfectamente te llegó con el asco, pues, tranquilo. Deja que el embarazo termine 6 semanas posparto, ¿verdad? O, sí, entiendes que ella te reporte el asco, pero tú cuando la evalúas, hay algo que no te gusta, tú puedes hacerle la colposcopía, ¿verdad? Entonces, si esa paciente cuando le realiza la colposcopía te llega de allá con un diagnóstico, corroboras que hay un NIC1, o simplemente esa paciente se queda para después del desembarazo. No hay que ser agresivo con la embarazada. Este acápite, de por sí, ustedes se fijaron en la guía, tiene una sola diapositiva y es bien clara y precisa. Si no existe la necesidad imperiosa de usted estar investigando a la paciente, espere que el embarazo pase 6 semanas. Entonces, si la lesión es de alto grado, mire lo que dice acá, hay dos cosas que llaman la atención. Mire, el legrado endocervical es inaceptable, ¿verdad? Y se debe tomar biopsia en las lesiones que son sospechosas. No se debe a una paciente con una lesión, pero es que yo la puedo curar si es un NIC3, no, biopsia, confirmaste, tipificaste, ok, ya tú tienes el diagnóstico. Mire, mi querida, después que usted se desembarace, usted tiene aquí una condición que nosotros tenemos que manejar. O sea, el paciente, todo siempre va a ser después del desembarazo.
Entonces, aquí por último, tenemos una lesión en el embarazo, ¿verdad? 6, 12 semanas. Fíjese que todo siempre va a lo que es el desembarazo. Entonces, ¿qué sucede? Esas mismas lesiones que afectan el cervix van a poder afectar vagina, de ahí es que ustedes van a escuchar, vagin y bin. Así como el virus del papiloma, lo mismo que le decía a modo de introducción, afecta el cervix, puede afectar la vagina y puede afectar la vulva. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que llama la atención mucho en las pacientes y es que las pacientes que presentan lesiones a nivel vulvar van a ir básicamente con dos diagnósticos. Ella le va a referir a usted que ella tiene una comezón vulvar que no se le quita y que no le vale crema y que no le vale que le pongan nada, que ellas han ido a 7 ginecólogos y que usted es el octavo que ella está visitando y que ninguno de los que esos ginecólogos le han puesto le funciona. Entonces, esa paciente que le llega con esa clínica, regularmente usted inmediatamente se le debe prender el bombillito de que probablemente usted esté frente a una paciente que esté cursando con una neoplasia intraepitelial vulvar. La paciente que usted la recibe, esa paciente usted le, como todo el mundo, viene y le indica una crema, 7 días una crema, tiene esteroides. La paciente le dice, mire doctor, durante el tratamiento con la crema yo estuve bien, pero después que yo dejé de usar eso, volvió otra vez a aparecerme el dolor, la incomodidad y me siento incómoda. Entonces, esa paciente, efectivamente, por lo que le dice, califica para realizarle una vulvoscopía. Y usted dirá, ¿y qué vamos a hacer entonces? Básicamente es el mismo concepto. No voy a redundar y a volver a mencionarle lo mismo porque es el mismo concepto de la colposcopía a nivel de cervix. Usted va a colocar igualmente va a impregnar, va a colocar y va a retirar. Desde que usted retire al cabo de 6, 7 minutos, si la paciente presenta una lesión, automáticamente usted debe tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque esta paciente casi siempre son pacientes de edad avanzada, es lo que se estila en lo que dice el libro, ¿eh? Pero yo vi pacientes jóvenes con este tipo de lesión y tienen dos signos clínicamente en lo que se presenta. Lesiones pigmentadas, nevo, ¿verdad? Que llama la atención, o pueden ser lesiones esofíticas, como ulceradas, descamativas. Y usted la ve y le da la sensación de usted estar frente a una micosis. Y no es una micosis, sino una lesión descamativa. Entonces, quise traer estas imágenes, ¿verdad? Para que lo vean. Entonces, ¿qué sucede? Ya la paciente llegó con la lesión, así, ¿verdad? Lesión hiperpigmentada o una paciente que presenta, a esa paciente hay que hacerle una vulvoscopía. Usted le aplique el ácido acético, usted comienza a notar que esas áreas cambian de color, porque el epitelio cambia de color. Entonces, si usted procede y toma la biopsia dirigida, y eso usted lo manda al patólogo identificado de dónde usted lo tomó. ¿Por qué? Porque en el caso hipotético que esa paciente aquí reporte un BIN 1 y aquí tenga un BIN 3, tiene que saber, porque no es lo mismo que sea aquí que sea aquí. Porque recuérdense que el tratamiento de estas lesiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser con manejo excisional, se le realiza una excisión, o puede ser con tratamiento químico, o sea, se puede utilizar imiquimod, se puede utilizar cualquier sustancia, el ácido tricloroacético, se puede utilizar cualquier químico que sea abrasivo, que normalmente el 5FU, uno lo coloca según esquema, entonces va a depender mucho del área de la lesión. Para la toma de esta muestra hay una pinza que quise traerla, pero no tuve el tiempo, que es a manera de un lápiz. Se le dice en el punch o Dermokenger sponge, que usted la coloca específicamente en el área de la lesión, le da vuelta a manera de un tornillo y ese cilindro va penetrando en la piel y luego llega un momento que usted siente que cae en un vacío. Usted lo retira y automáticamente en ese cilindro usted va a tener la muestra.
Eso se le manda al patólogo, se le escribe, se le dice dónde se encontró, la característica y todo lo demás, y así sucesivamente se elabora un diagnóstico. Cabe destacar que mi consejo, de verdad, somos todos ginecólogos, ¿verdad? Pero a cada quien se le deja el mérito de lo que sabe manejar. Entonces, una paciente como esta, es bueno que sea referida a un departamento de oncología ginecológica. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes ven esas lesiones ahí, pero ya esa lesión se diseminan a distancia, en ganglio linfático, y se convierten en un problema más serio. Hasta aquí mi presentación. Espero que, ¿verdad?, le haya sido de provecho. Si tienen alguna pregunta, inquietud, este es el momento. Gracias, doctor. Ahora mismo no hay preguntas por parte de los participantes. No sé si alguno de los docentes que están conectados quisieran hacer algún aporte o comentario. Fue bastante claro el doctor Jairo Pérez. No sé si el doctor Vargas Sí, me gustaría una participación, por ejemplo, por los años 80, mujer embarazada con diagnóstico histopatológico de carcinoma in situ o displasia severa, era sometida a cono con bisturí en esa época. Mi pregunta es, en la actualidad, ¿qué está haciendo en ese sentido? Porque siempre he pensado que en colposcopía en mujeres embarazadas, la observación es la regla, no la excepción. En ese sentido. Otra cosa, yo veo que el doctor Pérez también se inscribe con el doctor Francisco en cuanto a la metaplasia. Perdón. Sí, estoy acá. Sí, pero la metaplasia inmadura, madura, mire, hay metaplasia precoz, inmadura y madura. De acuerdo a los sistemas de Bethesda 91, 2001 y 2014, principalmente el 2014, la metaplasia viene siendo un negativo para lesión intraepitelial escamosa o malignidad. Y el reporte es opcional. Si yo quiero lo reporto. Por tanto, tuvimos muchas discusiones allá en el hospital con unos profesores españoles que venían, el doctor Santa María y el doctor de la Cruz Pelea, y siempre la metaplasia. El doctor de la Cruz Santa María decía que no, que la metaplasia es un proceso fisiológico que se debe seguir. Pero tampoco si es metaplasia, no nos pidan a los que hacemos citología, patología, mira, ¿es inmadura o madura? Es como decir, mira, la lesión de alto grado es un NIC2 o un NIC3, no hay reproductividad ahí. Entonces el ginecólogo en ese sentido tiene que saber lo que va a hacer en cuanto a la metaplasia escamosa, independientemente que sea inmadura. Madura porque nosotros la distinguimos y la vemos. Pero en regla general, en las nomenclaturas actuales, no se reporta la metaplasia inmadura. Gracias. Sí. Bien, doctor. En relación a lo primero, lo del cono quirúrgico que usted menciona, es una alternativa. La verdad es algo que se contempla, pero usted sabe, doctor, que es algo también que no todo el mundo tiene el entrenamiento suficiente como para hacerlo. Entonces, a veces, intentando quizás nosotros hacer un bien, podemos hacer más daño que lo que uno intenta de verdad evitar. Como son condiciones a veces, usted explicaba de un carcinoma in situ, ¿verdad? Usted hace su biopsia, ¿verdad? La obtiene perfectamente, doctor. Usted, dependiendo la porción que usted pueda presentar ahí, ya eso es algo como muy de cada médico en sí. Lo que recomienda las guías es que usted pueda esperar, que usted espere. Okay. Ahora bien,
Si usted entiende que la paciente presenta una lesión en un margen distal, que es una paciente con un cuello amplio, ¿verdad? Que es una lesión que usted la delimita perfectamente que usted entiende que usted la puede extirpar sin ningún tipo de complicaciones, de esas que se presentan, que están muy cerca o sea, la parte externa. Entonces, no me comprometo si lo hago. Bueno, pues usted lo puede intentar, pero es como dicen, si todo sale bien, usted lo va a saber. Claro, claro. Pero si sale mal, entonces viene el juicio. Pero ¿por qué tú te pusiste? Pero es que la guía no dice eso. Entonces, hay que tener un poquito en cuanto a eso de mucho criterio clínico y práctico de uno con el paciente y lo que uno sabe y la que tiene la capacidad de hacer. Por ejemplo, doctor, si usted me pregunta a mí, honestamente, a mí, yo no lo haría. ¿Te entiende? Yo no lo haría. Sí, Porque mire, entiendo que el riesgo que yo puedo aportarle a la paciente es mayor que esperar. claro, claro. Yo lo traigo a colación eso porque eso hace 40 años, doctor. Y Sí, sí, no, yo mire, entiendo. Y es bueno que usted lo mencione, porque lo van a encontrar en la literatura. esos ginecólogos de nuestro hospital, bueno, cuando era Caputo, esa gente. perdón, el doctor Martínez Anderson, Caputo, Sí, Garrido, una serie de médicos que sí, sí. hacían eso. Digo, pero mire, doctor, uno se extrañaba, digo, bueno, Hay, pero hay que hacerlo con un efimo puesto, doctor, para que lo ahora sepa. mismo yo creo que no, entonces sí, yo creo que sería. Ok, y mire, y Gracias, en doctor, cuanto a lo gracias. de la metaplasia, doctor, que usted mencionaba, usted tiene razón con lo del asunto de la clasificación, pero tenemos que tomar en cuenta que tiempos atrás no teníamos la ventaja que hoy tenemos, que es la tipificación del ADN HPV. Por ejemplo, ya cuando lo veíamos en las tablas anteriores, que es que en el extranjero, las pacientes vienen con su ADN ahí. O sea, no se te entiende. Ok, la paciente te reporta, metaplasia escamosa, con cambios celulares subjetivos de lesión por HPV. Paciente positiva para cepa 16, 18. Ya ahí no hay más nada que investigar. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. la verdad es que todo va a depender en el momento, lo que tú dices, los recursos que usted dispone. ¿Entiendes? Lo quise mencionar, doctor, porque hay veces que hay discrepancia en cuanto a eso. Si es metaplasia escamosa inmadura, si es madura. ¿Por qué? Porque todavía eso es un tema controversial. Pero de que es una condición que si es A o es B, amerita seguimiento. Porque si a usted le llega una paciente metaplasia escamosa, obviamente que en 6 meses usted como clínico va a decir, tengo que repetirla en 6 meses. Entonces dice, mira, mi amor, tú saliste con eso, en 6 meses, papá Nicolau, normal. A veces yo ni se lo menciono. ¿Se entiende? Ahora, si ya yo veo que es algo reiterativo, yo digo, no, mira, tú tienes varias. Entonces yo quiero saber a qué obedece esta metaplasia. Vamos a hacer la colposcopía. Perfecto, doctor. Gracias. Bien. Muchas gracias a usted, doctor. Por favor. Bien, Pérez, muchísimas gracias. Gracias. Mañana tenemos al doctor Agustín Díaz con su tema sobre la aplicación de los protocolos AS-CSP a esta misma hora, y también mañana ya es el último día de este curso en su forma virtual. Y nada, mañana nos vemos, Dios mediante. Señor. Última intervención. Recuerde la rifa del libro de colposcopía. Oh, muy bien, lo vamos a hacer. Bueno, será mejor, doctor, ¿por qué usted no lo lleva allá al departamento para cuando ellos estén de forma presencial en la práctica, rifárselo ahí? Bueno, también. ¿Qué usted cree? Porque es más difícil rifarlo No. de forma virtual. De acuerdo, de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en eso después. Sí, hágame el favor, porque es que virtual así es más difícil rifarlo. Así le hago llegar el que le voy a dar al departamento y el que vamos a rifar. Sí, no, como quiera yo tengo que buscarlo a usted para entregarle unos presentes que tenemos que entregarle. Y ahí también lo podemos, también lo puedo, o lo busco donde usted. No, no se preocupe, yo lo busco a usted. No hay problema, doctor. Gracias. Muy bien. Bien, entonces muchísimas gracias. Mañana es otro día, mañana a las 6 de la tarde con el doctor Agustín Díaz y la aplicación de los protocolos AS-CSP.
nos vemos aquí, Dios mediante. Muchas gracias.